Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Lucas 13. Lucas, capítulo número 13. Lucas 13, le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y tener este servicio en español. Lucas 13, mira el versículo 23. La Biblia dice, y le dijo uno, Señor, son pocos los que serán salvos, y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera comenzáis a tocar la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, os dirá, no os conozco, ¿de dónde seráis? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí, todos vosotros, obradores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y en esta parte de escritura vemos que empieza con una pregunta que dice, y dijo uno, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Entonces vemos que está hablando de salvación del alma, está hablando de salvación espiritual este pasaje. En el versículo 24 vemos que Jesús responde que debemos de porfiar a entrar por la puerta estrecha. Es decir, que no es amplia, no hay muchos que van a ir, sino pocos, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta para la salvación es limitada. No es una puerta amplia, no es un camino amplio donde cualquier persona entra, o algunas personas piensan, bueno, hay muchas religiones, pero todos llevan a Dios. Pero la Biblia no enseña eso, dice que es una puerta estrecha, es limitada, es exclusiva y es solo a través de Jesucristo. Van a haber muchos musulmanes, van a ser muchos hindús, van a haber muchos judíos que van a tratar de entrar por esta puerta, pero no van a entrar porque no creyeron en Jesucristo. Mira el versículo 25. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera comencéis a tocar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces aquí vemos que él dice que muchos van a está dando una ilustración obviamente, pero dice que muchos van a estar tocando la puerta, ¿verdad? Y van a decir, déjanos entrar. Y Dios va a decir, yo no sé quiénes son. Mire, versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Entonces ellos dicen, mira, pero Jesús, te hemos visto, hemos comido contigo, hemos bebido contigo. Pero Jesús, sabíamos quién eras, sabíamos de ti, sabíamos los hechos. Pero eso no es suficiente, porque para ser salvo no solo es suficiente saber quién es Jesús, sino es creer en Él, es confiar en Él para llevarnos al cielo. Versículo 27, pero Él dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos vosotros, obradores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso está hablando del infierno. La Biblia dice en Mateo que el horno de fuego es donde hay lloro y crujir de dientes. Después dice, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Entonces está diciendo, mira, vas a ver a Abraham, vas a ver a Isaac, Jacob en el reino de Dios, pero ustedes van a ser excluidos. Ustedes van a estar donde está el lloro y el crujir de dientes. Versículo 29, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí lo que Jesús está diciendo es, mira, ustedes judíos van a ser excluidos. Ustedes judíos van a estar donde está el lloro y el crujir de dientes. Ustedes judíos van a estar en el infierno, mientras hay otras personas que van a venir del norte, del este, del oeste, ¿verdad? De todo lugar, y se van a sentar con Abraham, con Jacob, con Isaac, con los profetas. Van a haber personas, ¿verdad?, de México, y Estados Unidos, y Canadá, y África, y las Filipinas, y Europa, que se van a venir y sentar con los profetas, se van a sentar con los santos del Antiguo Testamento. Pero ustedes judíos, ustedes que son descendientes de Abraham, ustedes van a ser excluidos y van a ir al infierno. Y el título de mi sermón hoy, el día de hoy simplemente es, los judíos irán al infierno. Los judíos irán al infierno.
Y para ser claro, al empezar este sermón, cuando hablo de judíos, yo estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de la etnicidad de nadie. Yo no estoy diciendo que por ser nacido de en cierto color de piel o cierta etnicidad que no eres salvo. Pero los que se dicen judíos, los que se identifican con la religión judía o la cultura judía, esas personas irán al infierno. Vayan conmigo a Juan 8. Juan 8. Y este es un tema importante el día de hoy porque hay muchas personas que están confundidos acerca de los judíos. Hay muchas personas que hasta se dicen cristianos que piensan que los judíos van a ir al cielo simplemente por ser judíos. O que los judíos mágicamente van a creer en Jesús uno de estos días cuando lo ven en el rapto, en el venir, y que van a ser salvos mágicamente. Pero la Biblia no enseña estas cosas. Y la Biblia no enseña que los judíos tienen un pacto especial con Dios hoy en día. La Biblia es clara que los judíos tienen que ser salvos, así como todos nosotros. Y si los judíos no creen en Jesús, ellos irán al infierno. Y tengo 3 puntos esta mañana. Mi primer punto es, ¿por qué irán al infierno los judíos? Número 1, porque no creen en Jesús. Los judíos no creen en Jesús. Y ese es el punto más obvio, pero es el punto donde mucha gente solo parece que lo ignora. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Juan 5:43 dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Estamos ahí en Juan 8, mire el versículo 39. Juan 8:39 dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Entonces, los judíos están diciendo, pero mira Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y Jesús dice, mira, ustedes, aunque físicamente sean descendientes de Abraham, ustedes espiritualmente no son descendientes de Abraham, porque ustedes buscan matarme. Vemos que los judíos rechazan a Jesús. En la Biblia vemos que están rechazando, lo quieren matar. Mira el versículo 44. Es el mismo contexto. Jesús les está hablando de los judíos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. Jesús mismo le está diciendo a los judíos aquí, mira, ustedes son de tu padre el diablo. Y ustedes no creen en mí, me rechazan. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los judíos aquí. Mire Juan 10, quiero ver varios versículos donde vemos que los judíos no creen en Jesús. Ellos rechazan a Jesús y vemos eso a través de las Escrituras. Mira Juan 10, mira el versículo 24. Juan 10, 24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Aquí Jesús le está diciendo a los judíos que ellos no creen en Él, y note que dice que no son ovejas. No son ovejas de Jesús. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús, porque rechazan a Jesús. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que Él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. Vayan conmigo a Hechos 13. Hechos 13. Y hay tantos versículos en la Biblia que expresan esta idea. No tengo tiempo para ir a todos, pero quiero enseñar varios para enseñar que, mira, los judíos, aún en la Biblia, rechazaban a Jesús. Y estos judíos realmente son linaje de Abraham. Los judíos en día de hoy ni siquiera podemos saber si realmente son descendientes de Abraham, porque ellos tampoco pueden saber de qué tribu son. Ellos no te pueden trazar su linaje, pero estos sí sabemos que son simiente de Abraham. Jesús ni siquiera está debatiendo esto, pero Él le dice a los judíos que ellos van a ir al infierno porque rechazaron a Jesús. Hechos 13, mire el versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
Entonces aquí aún Pablo y Bernabé dice que están desechando la palabra de Dios y dice que se juzgan indignos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque están rechazando a Jesús. Otra idea en esto, vayan conmigo a Hechos 2. Otra idea en esto es que, mira, es obvio que rechazaron a Jesús, no creyeron en Él, pero parte de esto es que los judíos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. Y para algunas personas, ellos no les gusta esta frase, ellos piensan que es antisemética, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y aún he escuchado bautistas que tratan de decir, bueno, realmente todos nosotros matamos a Jesús. Y obviamente entendemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero mira, los judíos fueron los que mataron a Jesús y la Biblia explica esto. En Mateo 27-22, cuando están crucificando a Jesús, dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. En el versículo 25 del mismo capítulo, dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, cuando están crucificando a Jesús, la Biblia enfatiza que todos dijeron y que todo el pueblo dijo que fuera crucificado y todos los judíos también dijeran que su sangre sea sobre ellos y sobre sus hijos. Ellos mismos lo dijeron todo el pueblo, la Biblia dice. Hechos 2, mira el versículo 22. Esto es Pedro predicando en el día de Pentecostés. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Pedro le está hablando a una audiencia judía de todas las partes del mundo. Y él le dice a ellos, él le culpa a ellos. Dice, mira, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron y por manos de los inicuos crucificándole. Pedro dice que los judíos mataron a Jesús. Mire Hechos 3:13. Vemos Pedro otra vez predicando. Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que os diese un hombre homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces otra vez Pedro está culpando a los judíos generalmente. Dice que lo entregaron, lo negaron y lo mataron. La Biblia es clara que los judíos mataron a Jesús. Vayan conmigo a Juan 5. Entonces, vemos en la Biblia que los judíos rechazaron a Jesús, no creyeron en él. Los judíos fueron explícitamente los que los mataron a Jesús. Pero también, al negar a Jesús, también están negando al Padre. Y este es un punto importante porque yo toda mi vida escuché la idea de que, bueno, los judíos el día de hoy, ellos simplemente creen en el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero ellos creen en el Antiguo Testamento. Yo escuché toda mi vida diciendo, ellos creen en el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos creen en los profetas. Y yo escuché esto toda mi vida. Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia enseña que ellos no creen en el Antiguo Testamento, ellos no creen en el Padre, ellos no creen en Dios. Ellos no le creen a Dios porque ellos rechazan a Jesús. En 1 Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. En 2 Juan 1:9 dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, si alguien no persevera en la doctrina de Cristo, la Biblia dice que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él tiene al Padre y al Hijo. En Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Aquí estamos en Juan 5:23. Mira el versículo 23. Juan 5, versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo. Eso es Jesús hablando. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los judíos, ellos no honran al Hijo. Ellos odian al Hijo. Ellos odian a Jesús.
Ellos escupen al decir su nombre. Ellos en su Talmud piensan que Jesús está quemándose en excremento. Ellos son muy blasfemos. Ellos odian a Jesús. Ellos maldicen a Jesús. Y la Biblia dice que si alguien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Los judíos no aman a Dios, no honran al Padre. Ellos no creen en la Biblia. No se dejen engañar por estas ideas, estas mentiras que dicen. Ellos no creen en nada de lo que dice Dios. Juan 8, mira el versículo 19. Juan 8, 19. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vayan conmigo a Juan 14. Juan 14. Juan 14, mira el versículo 7. Juan 14, 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces aquí es otro versículo, aunque es al positivo porque está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Que ellos le conocen a Jesús y al Padre. Pero dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Es claro que si alguien no conoce a Jesús, si no ama a Jesús, si no cree en Jesús, tampoco cree en el Padre. Juan 15, mira el versículo 23. Juan 15, 23. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Eso es claro. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Es imposible que un judío diga, bueno, yo amo al Padre, pero no amo al Hijo. La Biblia dice que si aborreces al Hijo, también aborreces al Padre. Entonces, mi punto número 1, los judíos van a ir al infierno. ¿Por qué? Número 1, porque no creen en Jesús. Número 2, no le creen a los profetas. Vayan conmigo a Lucas 24. Lucas 24. Los judíos no creen en nada de lo que dice la Biblia. A mí no me importa cuántas veces Ben Shapiro dice que ha leído los primeros 5 libros de la Biblia, él no los cree. Él no cree Génesis, él no cree Éxodo, él no cree Levítico, él no cree Números, él no cree Deuteronomio, él no cree en la Biblia. Y una prueba de esto es que les puedes preguntar, ¿ustedes creen en una creación literal? ¿Ustedes creen que Dios literalmente creó el mundo en 6 días? Y ellos no creen eso, ellos creen en evolución. Ellos no rechazan lo que la Biblia dice. Lucas 24, mira el versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Eso es después de que Jesús había resucitado. Se juntan unos discípulos que están confundidos acerca de lo que había pasado en la crucificación. Mira el versículo 27. Dice, y comenzando, hablando de Jesús, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Lo que está diciendo aquí es que Jesús le enseña a sus discípulos en el camino a Emaús, le enseña desde Moisés. Desde el principio de la Biblia le enseña todas las escrituras acerca de Jesús. Porque aún en el Antiguo Testamento la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia se enfoca en Jesús. Yo creciendo tenía esta idea de que, bueno, el Antiguo Testamento realmente nunca habla de Jesús. Pero la Biblia es clara que eso no es cierto. Toda la Biblia vemos simbolismos, profecías y cosas acerca de Jesús porque es el punto de la Biblia. Es declarar a Jesús. Mira el versículo 44. Versículo 44 del mismo capítulo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces vemos aquí que Jesús dice en Moisés, los profetas y los salmos, que básicamente es todo el Antiguo Testamento, dice que hay escrituras concernientes a él. Porque toda la Biblia, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento declara a Jesús y exalta a Jesús. Vayan conmigo a Juan 5, Juan 5. Y el punto de enseñar esta escritura es decir esto. Si los judíos realmente creyeran en el Antiguo Testamento, si los judíos realmente creyeran en el Pentateuco, si realmente creyeran en los profetas, si realmente creyeran en los salmos, ellos creerían en Jesús. Es imposible creer en el Antiguo Testamento y no creer en Jesús. Los judíos que vivían en este tiempo en la Biblia, cuando Jesús se apareció, simplemente estaban revelando si realmente creían en la Biblia o no. Porque los que creían en el Antiguo Testamento creían en Jesús. Los que no creían en el Antiguo Testamento, los que realmente solo era una farsa, ellos no creyeron en Jesús y se fueron al infierno. Así como los judíos hoy, no importa cuánto digan que ellos creen en la Biblia o creen en el Antiguo Testamento,
ellos no creen en Jesús, rechazan a Jesús, no creen en la Biblia, irán al infierno. Juan 5, mira el versículo 39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús mismo dice, mira, ustedes piensan que tienen vida eterna por la Biblia, pero ni siquiera se dan cuenta que habla toda la Biblia de Jesús, de Él mismo. Mira el versículo 40. Y no queréis tener a mí para que tengáis vida. Otra vez ellos rechazan a Jesús. Mira el versículo 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis. Porque si hubieses creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces nota que Jesús mismo está diciendo aquí, mira, Moisés mismo los acusa. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba de Jesús. Y al no creer en las escrituras de Moisés, al no creer el Antiguo Testamento, están enseñando que no, al no creer en Jesús, están enseñando que no creen en el Antiguo Testamento, que no creen a Moisés, y él mismo los acusa. Vayan conmigo a Hechos 3, Hechos 3. Hay muchos cristianos hoy en día que necesitan darse cuenta de esto. Hay muchos cristianos hoy en día que piensan, bueno, nosotros le debemos a los judíos porque realmente somos, ¿verdad?, judeo-cristianos o algo así. Pero mira, la religión de los judíos no tiene nada que ver con el cristianismo. Y los judíos no aportaron nada tampoco al cristianismo. La religión actual de los judíos no aportó nada al cristianismo tampoco. Que la Biblia es clara. Que los que rechazaron a Jesús, los que rechazan a Él, los que no creen en Él, ellos no son de Dios. Hechos 3, mira el versículo 18. Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Según la Biblia, todos los profetas anunciaron que Cristo había de padecer. Vaya conmigo a Hechos 13. Hechos 13. Por eso también es ridículo cuando gente dice, bueno, los del Antiguo Testamento, ¿cómo podían creer en Jesús si no había venido Jesús? Pues podían creer en Él porque toda la Biblia habla de Él, porque la Biblia enfatiza a Él. Y si simplemente creerían en la Biblia, creerían en Jesús. Hechos 13, mira el versículo 27, Hechos 13, 27. Pues los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. Y aunque no hallaron en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Entonces, otra vez aquí está diciendo que las palabras de los profetas fueron cumplidos. Y aunque los judíos de ese tiempo no se daban cuenta, ellos estaban cumpliendo escritura. Mi punto es esto, que todos los profetas hablan de Jesús. Todos los profetas enfatizan a Jesús. Y si alguien, un judío realmente creyera en el Antiguo Testamento, si realmente creyera a los profetas, ellos creerían en Jesús. La Biblia está llena de simbolismos acerca de Jesús en la Biblia. No voy a ir a todos estos por tiempo, pero quería mencionar algunos. En Génesis, por ejemplo, habla de la simiente de la mujer, en Génesis 3, que iba a aplastar la cabeza de la simiente del diablo, hablando de Jesús. Vemos el abrigo de piel después de la caída. Dios, ¿verdad?, abriga a Adán y Eva al matar un animal y poner su piel sobre ellos. Y eso simboliza la salvación, como Jesús iba a ser matado por nosotros y somos cubiertos por su justicia y ahora podemos ser salvos. El sacrificio de Abel tuvo que ser un animal y tuvo que derramar sangre. Abraham ofreciendo a Isaac en el altar es un simbolismo de Jesús. El Dios dando su único hijo y estando dispuesto a sacrificarlo por nosotros. Y obviamente Abraham no tuvo que hacerlo porque Dios proveyó una sustitución, pero Dios realmente mató y ofreció a su hijo por nosotros. En Génesis 28 vemos que Jacob tiene un sueño de una escalera y dice que hay ángeles ascendiendo y descendiendo. Y luego Jesús en Juan 1 se menciona a sí mismo con ese mismo
imagen enseñando que Jesús era esa escalera al cielo. José, en el Génesis, José es un simbolismo de Jesús. Él es el hijo amado. Él es odiado por sus hermanos. Es vendido por un precio. Es acusado falsamente. Pero al final del día, dice la Biblia que Él salvó a muchos por su sabiduría de la hambruna. Y eso está hablando, es un simbolismo de Jesús, como Él es el hijo amado del Padre. Como Él fue odiado por los judíos. Como Él fue vendido por un precio, traicionado por Judas. Y fue acusado falsamente, pero a través de su muerte, sepultura y resurrección, ha dado salvación a muchos. En Éxodo vemos que Él es el Cordero de la Pascua, en Éxodo 12. Él es el maná, el simbolismo de Jesús, porque después Jesús en Juan dice que Él es el maná del cielo. De la peña que había sido golpeada para recibir agua, está enseñando cómo Jesús tuvo que ser matado, sacrificado para darnos la vida eterna. En Levítico muchas de las ofrendas son simbolismos de Jesús al enseñar que no podía tener levadura, no podía tener imperfección. Los animales tenían que ser sin mancha, enseñando cómo Jesús sin pecado se ofreció por nosotros. El día de expiación, el sumo sacerdote, son simbolismos de Jesús, como el animal tenía que ser muerto y después su sangre tenía que ser llevado al lugar santísimo, al propiciatorio, y su sangre tenía que ser aplicada para la remisión de pecados del pueblo. Y eso es enseñando cómo Jesús al morir derramó su sangre y después de que resucitó llevó esa sangre al propiciatorio en el cielo. Y Él ofreció al propiciatorio en el cielo para el perdón de nuestros pecados. En Números, Él es la serpiente de bronce que fue alzada y todo aquel que ve en Él, viera a la serpiente, hubiera sido físicamente salva. Ese es un simbolismo como Jesús iba a ser colgado en la cruz. Y todo aquel que simplemente cree en Jesús es salvo. Las ciudades de refugio en Números está enseñando lo mismo. Como alguien que había sido culpable de matar a alguien accidentalmente podía ir a esta ciudad de refugio y tener cierta protección. Está enseñando cómo Jesús es nuestra ciudad de refugio. Y aunque nosotros hemos pecado y hemos hecho mal, podemos ir a la ciudad de refugio y tener protección de no ir al infierno por Jesús. En Deuteronomio, Él es el profeta que es hablado en Deuteronomio 18. Él también, la Biblia dice en Deuteronomio que maldito el hombre, ¿verdad?, que cuelga en el madero. Y vemos que Jesús cumplió eso. Lo que estoy diciendo es que aún en los primeros 5 libros de la Biblia vemos tantos simbolismos y profecías de Jesús. Y ni siquiera mencioné todas. Me imagino que hay muchos más de lo que mencioné. Solo mencioné las que me acordaba. Pero lo que estoy diciendo es, a través de todo el Antiguo Testamento, a través de los primeros 5 libros de la Biblia, Jesús está presente. Lo podemos ver en los símbolos, en las profecías. Entonces, si alguien realmente creyera en eso, creería en Jesús. Los judíos hubieran dado cuenta, hubieran hecho la conexión. Oh, mira, es el día donde se ofrece el cordero en la Pascua y Jesús está siendo ofrecido. Pilato mismo dijo, no hallo falta en él, así como el cordero no puede tener mancha. Los judíos hubieran podido hacer esa conexión si creerían en el Antiguo Testamento. Entonces, mi punto número 1, los judíos irán al infierno. ¿Por qué? Punto 1, porque no creen en Jesús. Ellos rechazan a Jesús. Número 2, ellos no creen a los profetas. Ellos rechazan los profetas. Y número 3, ellos son enemigos del Evangelio. Ellos activamente son enemigos del Evangelio. Vaya conmigo a Filipenses 3. Filipenses 3. En el Nuevo Testamento los judíos son el mayor enemigo del Evangelio. Filipenses 3, en Romanos 11 lo dice claramente, dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Filipenses 3, mira versículo 2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Entonces en el versículo 2 yo creo que la Biblia está diciendo, mira, está escribiendo a los judíos. Y es claro al final que dice guardaos la concisión. Está burlándose de ellos porque se circuncidan. Mira el versículo 18. Entonces ya establecimos que el contexto es, mira, guardaos de los judíos. Ahora mira el versículo 18. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Entonces Pablo mismo explícitamente dice, mira, estos judíos, estos perros, obradores de iniquidad, estos de la concisión, estos judíos, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo mismo dice que lo había anunciado muchas veces y aún llorando, que ellos son enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo. Vayan conmigo a Tito 1. Entonces la Biblia explícitamente dice que ellos son enemigos del Evangelio. Tito 1, mira el versículo 10. Porque hay muchos contumaces y habladores de vanidad y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. La Biblia dice que hay muchos falsos profetas enseñando cosas falsas por dinero. Dice mayormente son los judíos. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2. Primera Tesalonicenses 2, mira el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos sean salvos, colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mira, aquí la Biblia está diciendo de los judíos que ellos mataron a Jesús, ellos mataron a sus profetas, ellos son enemigos, están persiguiendo a los profetas, a los apóstoles aquí, y dice que se oponen a todos los hombres. ¿Y qué están haciendo? Están impidiendo a los gentiles que sean salvos. Entonces la Biblia claramente está diciendo, mira, estos judíos son enemigos del Evangelio. Estos judíos se oponen a que los gentiles sean salvos. Ellos son enemigos, están persiguiendo, y es el enemigo principal del Nuevo Testamento, aún hasta el día de hoy, son los judíos. Son los judíos que nos cancelan nuestras cuentas de redes sociales. Son los judíos que nos cancelan nuestras cuentas de banco. Son los judíos que nos cancelan nuestras reservaciones y eso. Lo que estoy diciendo es que aún hasta el día de hoy, el enemigo principal del Evangelio son los judíos. Son los judíos que incitan a cristianos que no saben la Biblia a respaldarlos y a decir que es antisemético decir que los judíos mataron a Jesús. Que es antisemético creer en que la iglesia ha reemplazado a los judíos. Son los judíos que usan a personas y las manipulan para atacarnos. Son los judíos que organizan las protestas en contra de nosotros, incitan a maricones y todo tipo de gente vil a que nos ataque. Lo que estoy diciendo es que los judíos, aún el día de hoy, son el enemigo principal del Evangelio. Y eso es lo que dice la Biblia. Y noten que al final del versículo 16 dice, colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira de Dios hasta el extremo está sobre los judíos que están atacando el Evangelio. Vayan conmigo a Hechos 13. Veamos algunos ejemplos de esto en la Biblia. Hechos 13. Sabemos que durante el ministerio de Jesús, y vimos mucho de esto, son los judíos principalmente que lo están queriendo matar y están conspirando contra él. Pero también vemos que en el libro de Hechos a los apóstoles es la misma historia. Hechos 13, mire el versículo 6. Hechos 13, 6. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta, y noten esto, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pábulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas. Y Elimas simplemente es otro nombre para este falso profeta judío, Bar Jesús. Mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpretaba su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces aquí está diciendo que Pablo y Bernabé están aquí, están tratando de ganar al procónsul a Cristo. Y hay un falso profeta que también es judío, hechicero, profeta judío. Y él está tratando de impedir que el procónsul sea salvo.
Parece lo que acabamos de leer, que está estorbando a que personas sean salvas. ¿Por qué? Porque es enemigo del Evangelio, es enemigo de la cruz de Cristo. Pero sigamos leyendo en versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces noten que Pablo a este judío lo maldice. No, ¿verdad? Hay gente que dice, no, a un judío nunca se puede maldecir, porque la Biblia dice que va a bendecir los que los bendice y maldecir los que maldice. Número uno, eso no está hablando de todos los judíos, no está hablando de Israel. Esa era una promesa de Abraham y era una promesa hablando de la simiente de Abraham, que es Jesús. Pero número dos, mira que Pablo en el versículo 9 dice que está lleno del Espíritu Santo. No es un instinto carnal, no es solo porque se le dio la gana. Dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice a este judío falso profeta que es un hijo del diablo y que nunca cesa de torcer los caminos del Señor. Entonces vemos otra vez que aquí los judíos son enemigos del Evangelio, y vemos aquí Pablo que está maldiciendo a un judío porque es enemigo del Evangelio. Hechos 13, mira el versículo 45. Hechos 13, 45. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces aquí la Biblia está diciendo que los judíos vieron que multitudes estaban escuchando, siendo salvos, y que ellos se oponían a ellos por celo y estaban contradiciendo y blasfemando. Mire versículo 50. Mas los judíos instigaron a mujeres piadosas y honorables y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos. Entonces aquí vemos que los judíos, ellos quizás no son directamente los que están atacando, pero ellos instigan a otras personas para que ataquen. Oh, mira, ¿estás escuchando lo que estaban diciendo? Quizás lo ponen en las noticias. Y oh, mira, este predicador que dijo que los maricones deben ser puestos a muerte. Oh, mira, este predicador que está predicando la Biblia. Y después incita a personas como los reprobados, los maricones, ¿verdad?, los liberales, a que vengan y nos ataquen. Vayan conmigo a Hechos 14, mira el versículo 1. Hechos 14, 1. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, así de judíos como de griegos. Pero los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces quiero notar algunas cosas. Que aquí dice que algunos judíos creyeron. Y déjame explicar eso. Cuando un judío cree en Jesús, ya no es judío, es cristiano. Es estúpido esa idea que personas tratan de decir, es que no, es un judío mesiánico. Porque estás tratando de retener la parte judía. No haríamos eso con cualquier otra religión. No diríamos, bueno, este es un católico mesiánico. Este es un hindú mesiánico. Este es un musulmán mesiánico. No haríamos eso con cualquier otra religión. ¿Por qué lo estamos haciendo con los judíos? No, si un judío cree en Jesús, si realmente fue salvo, ya no es judío, es cristiano. ¿No le decimos eso a la gente? Yo le digo a la gente cuando es católica, le digo, mira, esto es diferente. Al final de presentar el evangelio, le digo, mira, esto es diferente a lo que enseña la iglesia católica. ¿Estás dispuesto a rechazar lo que enseña la iglesia católica y creer en Jesús? Y si ellos dicen que no pueden ser salvos. Es igual que un judío, si no está dispuesto a dejar de ser judío, no puede ser salvo. Tiene que rechazar el judaísmo y creer en Jesús para ser salvo. Entonces, después en el versículo 2 dice que los judíos que fueron incrédulos, judíos que no creen en Jesús, que rechazan a Jesús, ellos incitan y corrompen los ánimos de los gentiles para ir en contra de los hermanos, para perseguir y atacar a los hermanos. Vayan conmigo a Hechos 17. Además, yo nunca he conocido el mesiánico que cree el evangelio verdadero. Cada vez que yo he visto a un judío mesiánico, ellos están enseñando una salvación por obras. Ellos están enseñando que tienes que cumplir la ley. Ellos están enseñando que puedes perder tu salvación. Y vemos que son los mesiánicos, los judaizantes en Gálatas, que están enseñando un falso evangelio.
Yo nunca he conocido a un judío mesiánico que es salvo. ¿Ok? Entonces realmente es una farsa solo para decir, actuar como que son cristianos, pero seguir enseñando falsa doctrina. Muchos de estos mesiánicos vienen a nosotros y nos dicen, oh, mira, tienen que cumplir el sábado, tienen que cumplir con la ley. Nos están tratando de regresar a la ley y es una farsa, es una estafa para que cristianos regresen al Antiguo Testamento, pero ya vimos en Gálatas y en Hebreos que eso no es útil, eso no es cierto, eso es falso. Ya el Antiguo Testamento se acabó. Ya Dios no tiene pacto con ellos. Ya no es útil, ¿verdad? Y regresar a esos ritos y esos sacrificios que eran por ese tiempo. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y para ser salvo tienes que unirte a ese programa. Hechos 17, mire versículo 5. Hechos 17, 5. Pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a unos hombres perversos, de lo peor, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Noten otra vez aquí que los judíos, llenos de envidia, están tomando los peores personas, hombres perversos de lo peor. Las peores personas que pueden encontrar en la sociedad los están juntando para atacar y perseguir a los cristianos. Y es una táctica que usaron en la Biblia, es una táctica que usan hoy, que los judíos agarran a los hombres más perversos, más satánicos, más impíos para atacar a cristianos y perseguirlos. Vayan conmigo a Hechos 18. Hechos 18. Vemos este patrón en el libro de Hechos, que los apóstoles van a una ciudad, ven personas salvas, están haciendo una gran obra para Dios, pero después los judíos vienen y los atacan. Después los judíos vienen y los persiguen. Pero después los judíos vienen y los apedrean. Y después viene la persecución por culpa de los judíos. Hechos 18, mira el versículo 12. Hechos 18, mira el versículo 12. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Entonces, otra vez dice que los judíos se levantaron en contra de Pablo. Entonces, mi sermón es que los judíos irán al infierno. Los judíos irán al infierno. ¿Por qué? Número uno, porque no creen en Jesús. Ellos rechazaron a Jesús. Ellos mataron a Jesús. Ellos no quieren nada que ver con Jesús. Ellos rechazan a Jesús y rechazan también al Padre. Número dos, ellos no creen a los profetas. Ellos no creen a Moisés, no creen en ninguna parte del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y si realmente creyeran en los profetas, creerían en Jesús. Y número tres, son enemigos del Evangelio. Los judíos hasta el día de hoy son el enemigo principal del Evangelio de Cristo. No se dejen engañar por los sionistas, no se dejen engañar por las iglesias que están enseñando otra cosa, que hay que amar a los judíos o que hay que bendecir a los judíos. Mira, la Biblia no enseña esto. Es importante tener claro lo que la Biblia dice, que los judíos están bajo la ira de Dios si no creen en Él. No son un pueblo especial, no son un pueblo escogido. Dios no tiene un pacto secreto con Él. El Antiguo Testamento ya se acabó. Como dije, en Hebreos se hace muy claro que ya no hay un pacto. Ese ya no es una ruta viable. Ahora solo tenemos el Nuevo Testamento. Los judíos rechazan a eso. Entonces, por esas razones, los judíos irán al infierno. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, por las verdades que nos enseñas en tu palabra. Pido que nos ayudes a no ser engañados o que nadie sea engañado por esta mentira que los judíos son un pueblo especial o que quizás hasta tienen un pacto especial contigo cuando eso no es lo que la Biblia enseña. Pido, Dios, que esto haya sido de bendición y que abra los ojos de muchos cristianos, Dios, alrededor de los círculos, Dios, que ellos creen algo diferente, algo que no es bíblico, Dios. Y pido que bendigas el servicio que es de Porvenir en inglés. También bendigas la ganancia de almas. Y pido en el nombre de Jesús. Amén.